Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Les saluda su amigo Padre Carlos René Morales Lara, biblista católico romano, miembro de la Fraternidad Misionera de María. En este video quisiera compartirles algunos aspectos exegéticos para poder comprender e interpretar debidamente el Evangelio de este 30º domingo del tiempo ordinario del ciclo A. No olviden suscribirse por favor a este canal, compartir este contenido entre tus contactos, darle like a los videos y con eso estarás apoyando esta iniciativa de evangelización. Después del largo éxodo de Jesús emprendido de norte a sur en este 30º domingo del tiempo ordinario, su actividad pública se sitúa en el corazón religioso del judaísmo. Hay quien dirá en plural judaísmos de entonces. El primer elemento exegético que debo resaltar es que la intervención en este evangelio corresponde ahora a un nómikos. Es decir, Jesús está frente a un especialista, frente a un intérprete, frente a un experto en la ley mosaica. Incluso, hermanos y hermanas, superior a un escriba, a un grammateus, porque un nómikos era un erudito en la materia, no descartando incluso, como atestigua Hechos 5:34, que fuese parte del Sanedrín por el grado de pericia. En otras palabras, debieron recurrir a un teólogo reconocido, diríamos hoy estos fariseos. Con ello, el careo entre Jesús y el nómikos, este jurista, plantea un desafío considerable en la propuesta del reino de los cielos. La pregunta dirigida a Jesús es directa, seca, certera y decisiva. ¿Cuál es el mandamiento más grande en la ley? Ciertamente, por el trasfondo malicioso de los detractores de Jesús y el personaje en escena, se logra deducir que su pregunta era principalmente teórica, de tinte escolástico, una curiosidad intelectual, pero nada que concerniera el corazón o la vida. El segundo aspecto exegético a resaltar es que para entender el trasfondo de este cuestionamiento realizado por este nómikos, este erudito en la ley, es preciso indicar que en ese tiempo existían 613 preceptos que todo israelita piadoso estaba obligado a cumplir, tomados de los primeros 5 libros de la Escritura, nosotros llamamos Pentateuco, ellos Torá, a las 10 palabras, hermanos y hermanas, a los 10 mandamientos entregados a Moisés para estipular la alianza con el pueblo, observados aún por nosotros cristianos, se fueron progresivamente, fíjense, agregando un mar de leyes y prescripciones con la finalidad de crear una especie de blindaje alrededor de la Torá, según lo iban decretando los rabinos. De estos preceptos, por ejemplo, 365 eran prohibiciones, una para cada día del año, y los 248 restantes eran preceptos positivos, uno para cada hueso del cuerpo, de acuerdo con el conocimiento de la época. Uno de los grandes problemas era la poca capacidad de buena parte de la población para recordar todos estos preceptos. Imagínense que muchos incluso ni saben los 10 mandamientos, ahora memorizarse 613. O bien afrontar una gama de distinciones sutiles de casuística moral que requerían algunos mandamientos. Tal situación, hermanos y hermanas, era aprovechada sobre todo por los fariseos y los doctores de la ley al extremo de considerar a quienes los ignoraban como pecadores y perdidos irremediablemente. Asimismo, existían rabinos que al darse cuenta de la complejidad de esta situación fueron más tolerantes, estableciendo un orden jerárquico para ayudar a la gente a observar al menos los preceptos más importantes, pero otros más intransigentes, por no decir fanáticos, consideraron todos los preceptos igualmente vinculantes. Por lo tanto, la pregunta que le hace este nómikos es válida. Un tercer aspecto a tomar en cuenta para analizar y reflexionar o interpretar este evangelio es que la gran novedad de Jesús es responder, oigan bien, citando 2 textos de la Torá, específicamente Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18.
El texto de Deuteronomio 6:5 contiene una parte de la denominada profesión de la fe del pueblo de Israel, el Shema Israel, una oración recitada en la mañana y en la tarde. Podemos confrontar Deuteronomio 11:13 al 21, Números 15 del 37 al 41. ¿Se acuerdan? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. De hecho, esta plegaria fue y es tan importante para el judaísmo como el Padre Nuestro o el credo de los apóstoles para el cristianismo, para nosotros. La novedad, hermanos y hermanas, de la afirmación de Jesús no consiste en haber citado este mandamiento. Cualquier rabino lo habría juzgado oportuno. La novedad consiste, oigan bien, en haber colocado Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, al mismo nivel que Deuteronomio 6:5, amarás a Dios con todo tu corazón. En la literatura rabínica, fíjense, no hay ningún paralelo a esta formulación de Jesús. Es decir, presentar los dos mandamientos como si fueran en realidad uno solo. Eso no existe, al menos en la literatura rabínica. Únicamente Mateo, en este caso, aclara que de estos dos mandamientos depende, se sostiene toda la ley y los profetas. En otras palabras, toda la revelación del Antiguo Testamento o del Primer Testamento. Incluso algunos estudiosos señalan con razón una evolución dentro de los evangelios sobre este mandamiento. Si Marcos y Mateo distinguen los dos mandamientos, Lucas lo convierte en un solo mandamiento y Juan va más allá al reemplazarlo con una nueva exigencia: amarnos como Jesús nos amó. Ya no se trata solamente del deber de amar a Dios con todo nuestro ser, sino con Jesús es Dios mismo quien nos ama incondicionalmente. Otro aspecto exegético a considerar en este Evangelio dominical es que se descubren dos pilares para nuestra vida de fe. El primero es amar a Dios con todo el corazón. Oigan bien, que es la sede de nuestras emociones, el yo real en el interior, con toda el alma, es decir, nuestra vida subconsciente, con toda la mente, es decir, nuestra inteligencia y racionalidad, para llegar al conocimiento de Dios, con todas las fuerzas, es decir, nuestras capacidades corporales, incluyendo nuestra voluntad. En síntesis, es un llamado a amar a Dios de manera total y completa, involucrando lo mejor de nuestras habilidades, posibilidades, formas de ser y de nuestro carácter. El segundo pilar es el amor al prójimo como a uno mismo. Sin embargo, para realizar dicho mandamiento, es necesario amarnos primero a nosotros mismos. Desde luego, no siguiendo las delirantes indicaciones de nuestro tiempo, que confunden tantas veces amor a sí mismo, ya sea con narcisismo plástico, putrefacto, así como con una egolatría trivial, donde el culto a sí mismo deriva en aniquilación de Dios y del prójimo. Tengamos cuidado con eso. Así, amarse significa reconocernos amados y rescatados por la misericordia de Dios, sin condiciones, sin restricciones, sin protocolos, sin burocracia, sentirnos misericordiados. Al tiempo de Jesús, fíjense, un gran rabino, Gilel, exhortaba a no hacer a los demás aquello que no quisiéramos para nosotros. Jesús resumió y transformó esta regla de oro en positivo. O sea, estamos llamados a hacer algo constructivo por los demás. No se trata simplemente de emociones, sentimentalismos novelescos o simpatías, sino fruto del estar colmados del amor de Dios, pues nadie da lo que no tiene de antemano. En conclusión, amar a Dios y al prójimo es una opción fundamental generada desde el momento en que nos descubrimos amados, perdonados, redimidos, salvados, y más aún todavía cuando nos dejamos amar, cuando nos dejamos perdonar, cuando nos dejamos redimir, cuando nos dejamos salvar. De lo contrario, corremos el riesgo de asumir la actitud intelectualoide del nómicos, del experto de la ley,
que reduce el amor a una impersonal prescripción para tranquilizar su conciencia y calmar su obsesión ritualista de quedar bien consigo mismo, aunque ello implique pisotear la dignidad del populacho ignorante que no sabe de memoria los mandamientos o no estudia la Torá. El Eterno, en su infinita misericordia, nos conceda cada día crecer en el amor a Él y al prójimo, aun cuando nos veamos rodeados de tantas formas de odio, resentimiento e insensibilidad. Un bendecido domingo para todos y todas. Cuídense mucho. Shalom.